Hermanos y amigos, muy bienvenidos. Sean bienvenidos a un tiempo precioso, a un tiempo especial aquí en Zona 1. Y vamos a tener en este tiempo la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Primera de Samuel 15, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Oremos, amados hermanos. Señor, te damos gracias por el privilegio y la libertad que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder reunirnos en familia y estar, Señor, en esta conexión. Muchas gracias también, Señor, por lo que tú nos vas a hablar por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu siervo, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos vas a hablar, nos vas a bendecir con tu palabra, con tus mandamientos, Señor. Te agradecemos, Señor. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Y gracias, Señor, por tus bendiciones sobre nuestras vidas. Y gracias porque la mayor bendición fue que diste a tu Hijo Jesucristo para que muera por nosotros en la cruz. Gracias por tu palabra, gracias por tu voz, Señor. Y tu pueblo te dice: habla, oh Jehová, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos así, Señor. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos, hemos tenido el tiempo de la lectura bíblica. El tema de hoy es un tema bastante interesante, ya que estamos teniendo una meditación de la palabra de Dios en estos últimos domingos, y nos estamos enfocando en los cambios, nos estamos enfocando en una búsqueda de Dios a pesar de la situación difícil que nos está tocando vivir. El tema de hoy se llama un peligro para alejarnos de la estrategia de Dios. Existen muchos peligros que podemos estar viviendo nosotros en este tiempo, pero hay un peligro que de repente tú y yo no nos hemos dado cuenta, que de repente hemos dejado pasar, pero creo, Dios, que en esta noche Dios quiere hablar a mi vida y a tu vida. Como bien se pudo leer en la lectura bíblica, si ustedes juntamente conmigo vamos a dar lectura, dice: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y miren lo que responde este Saúl: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Algo muy interesante es que en esta conversación se dibuja toda la realidad espiritual que estaba pasando Saúl. Saúl estaba pasando un cuadro bastante profundo que solamente Dios y su siervo Samuel se dieron cuenta. De repente nadie más se daba cuenta, pero es algo que tú y yo vamos a ir descubriendo ahora que vamos a entrar a la introducción. Introducción. El rey Saúl vivió y se desarrolló su vida y ministerio cuando fue en el inicio de la monarquía de Israel. El rey Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Lo ungió el profeta Samuel. ¿Y lo ungió para qué? Para que pueda servir al pueblo de Israel. Claro que también entendemos que fue por petición del pueblo de Israel. Saúl tenía muchas cosas buenas, y entre ellas tenía un corazón que no se inclinaba a las pasiones sexuales. Saúl también tenía otra cosa buena:
no era un hombre que amaba el dinero. Saúl no amaba el dinero. Saúl tampoco amaba el poder, no lo amaba. ¿Y saben otra cosa? Buscaba Saúl ser justo para con Dios y para con el pueblo de Israel. La Biblia dice en 1 Samuel, capítulo 10, en el verso 9, dice así: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, mira lo que dice el texto, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Para ir contextualizando, cuando la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 10, en el verso 9, en esta versión nueva traducción viviente, está diciendo que Dios mismo le cambió el corazón, le puso un nuevo corazón. Y sabes, es por eso que Saúl no amaba ni las pasiones sexuales, no amaba el dinero, no amaba el poder y buscaba ser justo delante de Dios. Porque él ya había sido ungido para ser rey de Israel. Entonces, la pregunta es que tú y yo podemos hacernos en este tiempo. Entonces, un hombre con estas características, ¿cómo es posible que desobedeció a Dios? ¿Cómo es posible? No se puede entender cómo un hombre con todas estas características tan especiales pudo haber desobedecido a Dios. Entonces, hay una respuesta que la podemos encontrar a la luz de la palabra de Dios. Es porque no, escúchalo bien, porque no cuidó su corazón y siguió abriendo las puertas a la baja autoestima. Sí, el rey Saúl tenía un problema de baja autoestima. El rey Saúl tenía este problema y este problema lo venía arrastrando aún antes que sea rey. Y miren lo que fue sucediendo, que lo fue, ¿qué cosa? Alejando de Dios y comenzó a hacer su propia voluntad. Cuidado, peligro. El problema de baja autoestima del rey Saúl, ¿qué hizo en su vida? Hizo que él se fuera alejando de Dios y comenzó a hacer su propia voluntad. Miren lo que dice la Biblia en 1 Samuel 15, 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos. Lo sorprendente es cómo Dios dibuja la realidad espiritual de Saúl en esta conversación. Samuel le dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Samuel está diciendo, para tu propio parecer, para tu propio pensamiento, tú te sientes pequeño, pero Dios no te hizo pequeño. Y miren lo que sigue diciendo. La baja autoestima es un orgullo escondido o asolapado que se resiste a obedecer a Dios y nos lleva a pensar que somos débiles, que nada cambiará, y justifica, escúchalo bien, justifica nuestras malas decisiones. La baja autoestima, amado amigo, hermano, que estás viéndome, la baja autoestima es un orgullo escondido. Y yo te lo digo, ¿por qué? Porque se resiste a hacer la voluntad de Dios. Porque cuestiona el poder de Dios. Porque menosprecia la voluntad y la gracia de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Porque es un pensamiento y es un sentimiento diciendo, Dios no me puede ayudar aquí. Dios no puede cambiarme. La Biblia dice en 1 Samuel 10:9 que Dios le cambió el corazón. ¿Y cómo es posible que este hombre haya retrocedido? Es porque no supo cuidar su corazón y volvió a abrirle puertas a la baja autoestima. Miren lo que dice en 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado,
pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque temí al pueblo. Ahí se vuelve a evidenciar el temor, su baja autoestima, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. 1 Samuel 15:24, la versión Nueva Traducción Viviente. La baja autoestima es un peligro latente que no nos dejará llevar a cabo las estrategias de Dios en el servicio como iglesia, familia y como persona. La baja autoestima va en contra de las estrategias de Dios. ¿Qué cosa es la estrategia de Dios? Es el plan, es el diseño de Dios para tu vida en el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo. En este tiempo actual Dios tiene un plan, Dios tiene una estrategia para ayudarnos, bendecirnos y salvarnos. Pero al resistirnos por la baja autoestima, el creer que Dios no me puede ayudar, Dios no me puede sostener, Dios no me puede modificar, animar, bendecir, proteger, estamos haciendo caso a una voz interna que tú y yo podemos llamarla baja autoestima, pero delante de Dios es pecado porque se llama orgullo. Y mira, hoy nos identificaremos como Saúl. Hoy identificaremos cómo Saúl se fue alejando de las estrategias de Dios. Se fue alejando de los planes de Dios para su vida. 1. El rey Saúl y su alejamiento de las estrategias de Dios como persona. 2. El rey Saúl y su alejamiento de las estrategias de Dios como familia. 3. El rey Saúl y su alejamiento de las estrategias de Dios como rey. El alejarse de Dios fue un alto precio que él tuvo que pagar. Tú y yo de repente no nos damos cuenta, pero nos vamos alejando cuando comenzamos a escuchar voces internas del corazón o de la mente basadas en la baja autoestima, basadas en la incapacidad. Punto número 1. El rey Saúl y su alejamiento de las estrategias de Dios como persona. Mira, como persona. Primera de Samuel, capítulo 9, verso 2, dice así la palabra. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto de Israel. Era Saúl el hombre más apuesto de Israel. Era tan alto, dice la palabra, que los demás apenas le llegaban a los hombros. Escucha, Saúl era el hombre más alto. Y no solamente era alto, dice la Biblia que era el más guapo de todo Israel. Mira cómo Dios creó a Saúl. Le dio el tamaño, un hombre alto. No solamente era alto, era hermoso, de buen parecer. Y no solamente ello, también era un hombre fuerte. El rey Saúl recibió de Dios, escúchalo bien, recibió de Dios hermosura como varón. Recibió de Dios una talla que lo hacía sobresalir sobre otras personas. Recibió de Dios la fortaleza física. Y algo muy interesante es que lo que Saúl estaba recibiendo es el anhelo que todo hombre o todo varón anhela tener en su propia vida. Cualidades que en el tiempo de Saúl eran necesarias para tener éxito en la vida. Como ahora. En otras palabras, escúchalo, Dios lo equipó con lo que él necesitaba para triunfar en la vida. Dios le dio a Saúl lo necesario para ser un hombre victorioso, para ser un triunfador, para que él pueda ver la gloria de Dios en su vida, en su familia y en su ministerio. Pero había un problema. Saúl no lo reconocía. Todo el mundo se daba cuenta que Saúl era alto, que era fuerte y que era guapo.
pero él no lo reconocía. Mira cómo Dios lo bendijo a él, de tal manera lo equipó con un propósito. Pero aunque lo tenía todo, lo que cualquier hombre como tú y yo podemos anhelar en esta vida, no lo valoraba Saúl o no lo aceptaba. Por su baja autoestima, lo llevaba por un camino de derrota en su corazón y se resistía a creer que podía ser algo bueno como persona. La baja autoestima es un orgullo escondido y lo estaba llevando lejos de las estrategias de Dios para su vida. Lo estaba llevando lejos del propósito de Dios para su vida. Él más se alejaba cuando se centraba en su pobreza personal. Cuando en realidad él era muy rico, porque él fue bendecido por Dios. De manera personal, se estaba alejando de Dios mismo y de las estrategias que Dios había diseñado para su vida. Otro estaba gobernando su vida. ¿Sabes? No era Dios, era él mismo. De manera personal, Saúl se estaba alejando de Dios. Aunque era un judío, aunque era un temeroso de Dios, aunque no hacía ninguna práctica ilícita. La Biblia no habla de que él hacía prácticas ilícitas, pero acá, en su corazón, no confiaba en Dios. Y ese es un problema que de repente tú y yo podemos estar pasando. La baja autoestima es un orgullo escondido. Y algo que me hace reflexionar es que el proceso de la caída de Saúl no solamente comenzó como rey, sino como persona, cuando en su corazón dio lugar a otras cosas. Entonces podemos ver que él no reconoció que Dios le dio la hermosura, que Dios le dio la talla y la fuerza física. Punto número 2. El rey Saúl y su alejamiento de las estrategias de Dios como familia, como persona. Su autoestima está tan baja que no quería entender o comprender todos los regalos de Dios para su vida. Ahora lo vamos a ver de manera familiar. Dice la Biblia en 1 Samuel, capítulo 9, del verso 20-21. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya lo hemos encontrado. Además, estoy aquí para decirte que tú, Saúl, y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Saúl, escucha, tú y tu familia son el centro de las esperanzas de Israel. Y miren lo que respondió Saúl. Pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña, y mi familia es la menos importante entre todas las familias de la tribu. Y mira esta respuesta contundente que habla del reflejo de su corazón. ¿Por qué me habla usted de esa manera? ¿Por qué me dice que tengo valor? ¿Por qué me dice que yo puedo hacerlo? ¿Por qué usted me quiere engañar? 2 planes, visiblemente. El plan de Dios a través de la boca de Samuel y el plan de Saúl para su propia vida. Ahora vemos su concepto errado y distorsionado de su vida y de su familia de Saúl. Ya la baja autoestima lo estaba consumiendo y no quería escuchar otra voz. Esto nos sucede en este tiempo. No queremos escuchar la voz de Dios. Tal vez estamos escuchando una voz interna como Saúl. Pero cuidado, peligro. No es la voz de Dios. En otras palabras, Saúl le dice a Samuel: usted no sabe lo que está diciendo. Yo no puedo. Yo no debo.
Se está equivocando de persona. No me honre de esa manera. No me hable así de esa manera, que lo siento como una ofensa. Saúl se alejó de su aprecio, hasta de su propia familia. No apreciaba a su familia, porque de esa manera, ¿cómo tú te puedes expresar de tu propia familia? No la honró. Ni sabía darse él mismo su propio lugar. Tampoco podíamos esperar que él honre a su familia. Estaba muy lejos de las estrategias de Dios como familia. Ahora vamos a ver al rey Saúl y su alejamiento de las estrategias de Dios como rey. Miren lo que dice la palabra en 1 Samuel capítulo 10 del verso 21 al 23. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín. ¿Quién hizo esto? El profeta Samuel. Tomó a todas las familias de la tribu de Benjamín delante del Señor. Y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente de entre ellos fue escogido ¿quién? Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, había desaparecido. Escucha. Pero cuando lo buscaron a Saúl, Saúl se había desaparecido. Había dejado el lugar donde Dios lo convocó. Entonces le preguntaron al Señor: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra este hombre que tú has elegido por rey del pueblo? ¿Dónde está? El Señor contestó: está escondido entre el equipaje. Ahí busquen. Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto, dice la Biblia, que los demás apenas le llegaban al hombro. Imagínate, Dios lo llama, lo convoca para elegirlo como rey. ¿Y sabes lo que él hace? Se desaparece. Es lo que tú de repente y yo podemos hacer frente a Dios. Nos desaparecemos, nos escondemos de Dios. No estamos atentos a su voz. Pensamos que es el hombre. Saúl decía: no, me está llamando Samuel. No, me están llamando los príncipes de Israel. Pero no entendía y comprendía que era Dios quien lo estaba llamando. Y se escondió. Bajo el contexto de esta porción de la palabra de Dios, Saúl ya había sido ungido como rey, pero estaba escondido. Y la pregunta es: ¿por qué si ya había sido ungido por Dios, por qué estaba escondido? Y yo quiero que tú estés atento a esto. Es que no cuidó su corazón. No cuidó su corazón. Y volvió a abrir las puertas. ¿A qué? A la baja autoestima. Y comenzó a dudar de Dios. Por eso se escondió. Porque comenzó a dudar de Dios. Comenzó a dudar de las autoridades puestas por Dios. Comenzó a decir: no, Samuel, seguramente que él me ungió por su propia voluntad. Pienso que está equivocado y yo en lo personal me voy. Porque como me llamó un hombre, no hay quien sustente esto. Pero las evidencias son claras. Fue Dios. Mira, comenzó a dudar de Dios. Y sus dudas por Dios se evidencian en sus hechos. Si tú dices creer a Dios, tus hechos lo van a evidenciar. Pero los hechos de Saúl evidenciaban sus dudas por Dios. ¿Sabes cómo? Porque estaba escondido detrás del equipaje. Eso habla que estaba huyendo, que no confiaba en aquel que lo llamó y que lo ungió. Porque no fue Samuel, fue Dios. Escucha, el verdadero pecado de Saúl que lo llevó a desobedecer a Dios
fue el orgullo escondido como baja autoestima, el no creerle a Dios. Y por consiguiente vivir una vida como Saúl pensaba. ¿Y cómo pensaba? Escondido. Y no siguiendo las estrategias de Dios para su vida y ministerio como rey. Porque él ya había sido ungido por rey. Él ya había recibido un nuevo corazón. El no cuidar su corazón. El volverle a abrir la puerta de su corazón y de su mente a la baja autoestima, lo estaba cada vez más alejando del Señor. La caída de Saúl fue alejarse de las estrategias de Dios para su vida y seguir su corazón o sus pensamientos humanos. Amado hermano, no es fácil confiar en el Señor, podemos decir como seres humanos, pero todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que tiene comunión con Dios, por más situación crítica que pueda estar pasando, conoce y confía que hay un Dios todopoderoso, que estamos en sus manos fuertes y seguros. Yo quiero contarte una experiencia personal. Igual que Saúl, de repente yo me había acostumbrado a tener un ritmo de vida. Yo estudié una carrera y la terminé. Y comencé a dejar mi currículum por diferentes medios de comunicación. Yo estudié periodismo. Pero ¿sabes? En ese tiempo y bajo ese contexto, el Señor quería que yo sea trabajador independiente para yo servirle. En su momento no lo pude entender. Pero cuando entendí que Dios no me permitía trabajar en un medio de comunicación y quería que yo sea trabajador independiente, yo me acostumbré a ese ritmo de vida. Y cuando llegó la cuarentena, yo estaba con la esperanza que en el mes de septiembre y octubre podamos reaperturar no solamente la iglesia, sino otra vez yo volver a trabajar como trabajador independiente. Yo ya estaba formado, estaba estructurado, esquematizado de esa manera. Hasta que un día, mi esposa me dice: Ernesto, ¿no piensas postular a un trabajo? Y yo le digo, bueno, ¿por qué no? Pero en lo más profundo de mi corazón, yo estaba acostumbrado a trabajar de manera independiente. Y era un cambio radical, porque yo ya tenía sueños y metas. Seguir desarrollándome de manera independiente. Pero, ¿sabes? Yo entendí que era la voz de Dios. Mi esposa me dice, nada se pierde, Ernesto, prueba, hazlo, manda tu currículum. De repente Dios quiere que cambiemos de rubro. De repente Dios quiere hacer otras cosas nuevas. Yo le hice caso, mandé mi currículum, aunque quiero ser sincero, con ciertas reservas personales. Lo hice y vi la gloria de Dios. Me llamaron a los 2 días para que yo pueda trabajar. Y me capacitaron. Y al día de hoy yo estoy trabajando desde mi casa. ¿Y sabes una cosa? Dios cambió todo en mí. Y sigue cambiando. Dios sigue transformando mi mente y mi corazón, porque las estrategias de Dios y los propósitos de Dios son lo mejor para nosotros. Nosotros somos una iglesia que adora a Dios y se multiplica estratégicamente, ganando y restaurando familias completas para Jesucristo. Y como estrategia actual, nosotros ahora estamos y siempre hemos estado trabajando con familias. Y ahora nos podemos reunir por los hogares. Somos 20 hogares de bendición, amados hermanos, donde tú puedes participar, donde tú puedes nutrirte, donde tú puedes vencer toda baja autoestima, porque solo no lo vas a lograr. Necesitas caminar como familia, como un solo cuerpo, como una sola persona. Para eso Dios creó la iglesia, para ayudarnos, motivarnos y luchar esta gran batalla. Conclusión. Porque Dios le dio todo lo que tenía a Saúl. ¿Por qué? Dios le dio todo. Hermosura, talla, fuerza, juventud. Saúl, poder, comenzó a reinar a los 30 años. Era joven. 30 años, asumir el reino. Pero su baja autoestima
le impedía ver la gloria de Dios. Porque no iba a ser Saúl, iba a ser Dios a través de él. ¿Sabes? Porque Dios tenía una estrategia para su vida de Saúl y para el pueblo. Y era hacer su voluntad y haciéndola salvar a su pueblo Israel. Mientras Saúl pensaba en él mismo, Dios pensaba en todo el bien y cómo Saúl podía ser instrumento poderoso de Dios para salvación de su amado pueblo Israel, que estaba siendo acechado, provocado por un hombre llamado Nahás. Amados hermanos, todo lo que pasó Saúl tiene un solo propósito. Y está aquí. 1 Samuel capítulo 11, del verso 1 y 2. Dice así: después subió Nahás, amonita, y acampó contra, acampó en contra de Jabes de Galat. Y todos los de Jabes de Galat dijeron a Nahás: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahás amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de vosotros se saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Mira la barbaridad que estaba pidiendo este hombre Nahás. Mira esta barbaridad. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Si no hay nadie que nos defienda, qué triste saber que el pueblo está pasando un gran dolor y un gran sufrimiento. Dice acá: y si no hay nadie que nos defienda. Dios te está llamando para defender tu casa. Dios te está llamando para defender tu matrimonio, para defender la iglesia. Dios te está llamando en este tiempo a que te pongas en pie y no seas indiferente. Tú sabes que Jabes de Galat, en ese territorio, geográficamente hablando, se encontraba la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Lo que Nahás estaba haciendo era acampar en contra de ellos. Y ellos sabían que eran menos, eran inferiores. Hicieron lo que tú y yo de repente haríamos: hacer una alianza de paz. Pero Nahás era un hombre perverso y su intención era destruir Israel. Su intención era menospreciar al pueblo de Dios. Y les estaba pidiendo: muy bien, vamos a hacer alianza, pero te pido que te arranques el ojo derecho. No solamente tú, sino todas esas tribus, esas 2 tribus y media. Por eso Dios estaba llamando a Saúl. Mientras Saúl estaba pensando en sus debilidades, en sus temores, en sus afanes, había una gran necesidad como pueblo de que surja un campeón a defender la honra del pueblo de Dios y también pelee por Dios. ¿Sabes? Dios te está llamando. Dios te está llamando para que defiendas tu casa, tu familia, tus hijos, la iglesia. Así que yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Yo quiero hacer 2 llamados. El primer llamado que yo quiero hacerte, ahí todo con los ojos cerrados, es: si tú en tu corazón, tú que por primera vez estás escuchando el Evangelio, de repente ya lo has escuchado, pero de repente no has tenido la oportunidad de detenerte y meditar, que el autoestima baja es pecado, se llama orgullo. Y has entendido que de repente hasta el día de hoy, tú que nos visitas,
has estado viviendo de una manera que ha dañado tu corazón y tus malas decisiones han seguido dañando tu corazón, déjame decirte que Dios te ama, que Jesucristo te ama. Y Él puede darte un nuevo corazón como se lo dio a Saúl. Él puede darte una nueva vida. Él puede perdonar tus pecados. Él puede cambiar tu lamento en baile. Y Él puede hacer algo muy especial por ti en este tiempo. Si es el deseo de tu corazón, puedes repetir conmigo una oración sencilla pero poderosa. Decirle al Señor Jesús: en este tiempo yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Y me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis malas decisiones. Me arrepiento de haberte dado la espalda. Y de todo corazón te pido que me perdones. Y que, Señor, en este tiempo borres todas mis faltas y todos mis pecados. Me entrego a ti, Señor. Y te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero hacer un segundo llamado a todos aquellos hermanos y hermanas que por motivos de situaciones personales o interpersonales, malos entendidos, fricciones, necesidades o la misma baja autoestima ha estado limitando tu servicio, tu compromiso con Dios. Este es el tiempo que Dios te regala a ti y a mí para poder acercarnos a Él y comprometernos a servirle. Porque hay una gran necesidad. Hay un Nahas cerca de ti. Hay un Nahas que quiere destruir tu vida. Hay un Nahas que quiere que tu casa, tu vida, se quede sin ver la gloria de Dios. Quiere arrancarte la fe. Quiere arrancarte el gozo. Y no veas a Dios claramente. Si es el deseo de tu corazón, puedes levantar conmigo una oración y decirle: Señor Jesús, en esta tarde yo me arrepiento y te pido perdón porque he estado tomando decisiones lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados, por mi falta de humildad. Te pido perdón por mi orgullo. Dile: estoy sufriendo, Señor. Vengo a ti para que me sanes. Vengo a ti para que me perdones y te lleves toda esta tristeza y amargura en mi corazón. Y, Señor, derrames en mí un corazón nuevo como le diste, Señor, a Saúl. Dame un nuevo corazón, dile. Y también enséñame a cuidar mi corazón para ti. Te agradezco y te bendigo, Señor, por el milagro que estás haciendo en este tiempo con mi vida. Dile ahí: gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si has hecho esta oración, déjame felicitarte. Por favor, comunícate con nosotros. Escríbenos ahí. Comenta. Dile: yo entregué mi vida a Cristo. Así que nosotros vamos a hacer lo más inmediatamente posible, comunicarnos contigo, para que te puedas unir a esta gran familia que ya eres en Jesucristo y puedas participar de estos 20 hogares. Hay 20 hogares donde puedes crecer, donde puedes desarrollarte sana y saludablemente en Cristo Jesús. Amados hermanos, Dios los bendiga.